Dios les bendiga a todos en esta hermosa hora. Damos gracias al Creador por esta nueva oportunidad que nos concede de enlazarnos y de, en mi caso, poder desempeñar este privilegio para honra y gloria del Señor, y que todos aprendamos un poco más con la guía del Todopoderoso. Dios bendiga a cada uno de los que ha participado en cada uno de los privilegios de este día en el ministerio, así como cada día, ¿verdad? La bendición del Señor está sobre cada una de las vidas que se ha sumado a hacer cada una de los espacios de oración y de todos los privilegios que se desempeñan. Dios bendiga a cada una de sus vidas también, que el Señor le ha guardado, le ha protegido hasta este momento y nos ha dado victoria, nos permite ver casi finalizar un nuevo día, y sabemos que la mano del Señor ha estado ahí con nosotros, nos ha ayudado en todo momento. Vamos a comenzar con ese nuevo tema en esta hora. Ya envié pues las láminas ahí al grupo para que las tengan, y vamos a comenzar con la ayuda del Señor ese nuevo tema: mi identidad. Dice mi identidad porque cada uno tiene una identidad, ¿verdad? Y hay una identidad que nosotros adquirimos desde el momento que nacimos, y se nos registró con un nombre y quedamos ahí registrados con ese nombre. Posteriormente, cuando llega uno a su mayoría de edad, puede sacar un documento, y así también todas las cosas que uno saca, ¿verdad? Como puede ser un pasaporte, tiene una identidad; una licencia tiene una identidad; los permisos tienen una identidad. O sea, en todas las cosas con lo que uno se identifica es con un nombre. Y a veces se da también circunstancias, por ejemplo, de nombres parecidos que crean problemas también de cierta manera, pero hay una cosa que, si usted se fija, usa también bastante para identificarnos, y es la huella dactilar. Y esa, o sea, todos somos humanos, se parece, quizás hasta los deditos se parecen, pero esa huella dactilar es única. Así de detallista Dios, que es única. Y esa identidad es la que adquirimos una vez nacimos. Una vez nos formamos, porque esas huellas dactilares desde que nos formamos las tenemos. Pero hay una identidad que uno adquiere después. Algunos hemos tenido la bendición de crecernos en un hogar cristiano, otros no. Pero a veces, aún creciendo en un hogar cristiano, a veces falta la convicción, muchas veces, para mantenerse. Pero la misericordia de Dios es tan grande que de alguna otra manera busca también aquella ovejita, ¿verdad? Y trata con esa ovejita. Y es ahí donde tenemos en cuenta, para todos los trámites que hacemos, todas las obligaciones, responsabilidades, y también cuando queremos vernos beneficiados de algo, ¿cómo se llama usted, verdad? Y decimos nuestro nombre. Que algunos que dicen: no me gusta mi nombre, pero el nombre que tenemos. El nombre que tenemos, ese nombre no lo escogemos nosotros, lo escogen nuestros padres. Y hay que estar contento con el nombre que han elegido nuestros padres para nosotros. Hay excepciones en ciertas legislaciones para cambio de nombre. Por ejemplo, si el nombre es impropio al sexo. También si es ofensivo. Pero si no está dentro de ninguna de esas cosas, pues no pasa nada. Entonces, y ahí estamos, que de repente el derivado se llama Rosalie, Rosita. Carla, Carlita.
o los varones igual, ¿verdad? José, Chepito, por ahí, ¿verdad? El punto es de que de alguna manera en alguna terminología o algún derivado de ese nombre se siente cómoda la persona que se le llame. Y el nombre es como una melodía, ¿verdad? Mencionaron a fulanito, mencionaron a fulanita. Nosotros así de esa manera nos alegramos cuando mencionan nuestro nombre. Mayormente si es en algo bueno, ¿verdad? Porque si es en algo vergonzoso o algo que acarree problemas, nadie quiere ser mencionado. Entonces, ya estamos con esa identidad. Pero la identidad que adquirimos en el Señor, esa también es de suma importancia y aún mayor que la que tenemos humanamente. Y con esa identidad es que en aquel día nosotros nos vamos a poder presentar delante de Dios y nuestro nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. No sé si usted alguna vez se ha enterado de las personas que no están registradas en el registro del estado familiar. Y qué problema, ¿verdad? Hay que hacer ciertas diligencias para resolver eso. Pero se puede resolver. Pero ¿y el libro? El libro donde deben estar nuestros nombres inscritos siempre, nunca se deben borrar. Ahí no se resuelve con ciertas diligencias. Ahí mientras hay vida, sí es cierto, hay esperanza. Pero no hay que aprovecharse tampoco de la misericordia del Señor. Hay quienes que dicen, el Señor es misericordioso y voy a volver en todo momento. Dios no se puede tomar como un juego tampoco. Pero las oportunidades existen, pero mientras hay vida. Mientras hay vida. Cuando una persona fallece, pues ahí ya no hay esperanza, ya no hay posibilidad, ya no puede tener su nombre inscrito en ese libro de la vida. Entonces nosotros tenemos esa identidad natural, pero el día que venimos a Cristo adquirimos una identidad espiritual, una identidad en Cristo. Lamentablemente en nuestro entorno, en nuestra realidad, en nuestra sociedad, se da bastante que aún teniendo una identidad, no hay una certeza de quién se es. Hay muchas personas que sienten que no valen nada, que no le importan a nadie, que no tienen un valor, que no sirven para nada. Y esos son pensamientos que pone el enemigo. La palabra dice que el Señor, Cristo, ¿verdad?, vino para dar vida y vida en abundancia. Y tenemos un valor importante. La misma Biblia dice que somos real sacerdocio, los que estamos en Él, nación santa, pueblo adquirido por Él. Y hay un propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí entendemos que tenemos un valor importante y especial. Y es ahí donde el Señor, una vez entra en nuestro corazón, Él nos hace ver qué identidad tenemos en Él, lo valioso que somos, lo importante. ¿Y por qué este tema? Porque nosotros ya recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Nosotros sabemos que somos sus hijos, pero muchas veces se nos olvida qué es nuestra identidad. Muchas veces se nos pasa desapercibido, sabemos que Dios está en nuestro corazón, sabemos que Dios existe, le pedimos a Él y sabemos muchas cosas de Dios, pero a veces se nos olvida quiénes somos. A veces se nos olvida esa identidad que hemos adquirido en Él y es por eso que vamos a hablar de eso en esta hora. Y vamos a basarnos en la porción de Efesios 1:3 al capítulo 2 hasta el versículo 10 de ese mismo libro. Y vamos a irnos a ese pasaje para poder leerlo. Si usted tiene su Biblia a la mano ahí, pues busque ese pasaje y lo lee juntamente conmigo. Y dice Efesios 1:3 y siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escucha lo que estamos leyendo.
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Efesios 2, 1 al 10 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos ahí lo bello que nos dice toda esta porción. La leímos toda porque vamos a especificar algunos textos donde dice nuestra identidad, pero era necesario que lo leyésemos todo para ver, escuchar a detalle quién dice Dios que son para Él. Entonces, vemos ahí cómo es nuestra identidad. Y si se fijan en ese primer versículo que leímos, está una de las primeras características de
o un punto importante de nuestra identidad. ¿Y cuál es la primera? Aquí le he puesto en femenino, pero aquí también va para los hombres, ¿verdad? En vez de bendecida, bendecido. En vez de elegida, elegido. En vez de adoptada, adoptado. Perdonado, redimido, sellado, amado y salvado. Entonces vemos aquí cómo es nuestra identidad en Cristo. Y ella es que somos bendecidos. Bendecidos. Entonces leímos ahí que en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, escuche, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con qué? Con toda bendición, no con la mitad, no con un cuarto, no con una cora, no, con toda bendición, o sea, el 100%. Y entonces la pregunta es por qué a veces, sabiendo de nuestra identidad espiritual que somos bendecidos, porque a veces de nuestra boca no sale que estamos bendecidos, sino que sale otra cosa. Tenemos que tener claro en nuestra identidad que somos bendecidos y con toda bendición, y toda bendición es toda. Quiero que nos tomemos pero tan valiosa esa parte en nuestro corazón, toda bendición. ¿Y quién nos dice que tenemos toda bendición? El dueño de todo. El que es bendito, porque se fijó al principio que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él nos da lo que Él es. Entonces, con toda bendición, usted y yo somos bendecidos con toda bendición. Entonces recordemos, además de un nombre que ya tenemos, en Cristo Jesús nuestra identidad es que somos bendecidos. ¿Y qué es ser bendecido? Sentirse favorecido por Dios. A veces hay hogares que se da que hay hijos que están enojados con el otro, pues este es el favorito de mi mamá. Y el favorito no cabe, ¿verdad? Ay, sí, es que es cierto, dicen algunos. Soy el favorito o la favorita de mi mamá y mi papá. No debe existir eso, pero existe. El punto es que esa persona se siente contenta o contento porque es el favorito. Imagínese el favorito de un padre o de una madre. Pero estamos hablando de sentirse favorecido ¿por quién? Por Dios. Y lo espectacular de esto es que el hecho que usted se sienta favorecido por Dios no significa que yo no lo sea. No es como en el caso de los hermanos que le acabo de escribir, no. Entonces, es recibir sus gracias y experimentar el bienestar en diversas áreas de nuestra vida. En diversas áreas de nuestra vida. O sea, según las áreas que nosotros sabemos que existen a nuestro alrededor, ahí está la mano de Dios manifestándose en toda bendición para usted y para mí. Entonces ahora tengamos en cuenta que además de nuestro nombre también nosotros somos bendecidos, bendecida. Además de ser bendecido, ¿qué más tenemos en nuestra identidad en Cristo Jesús? Que somos elegidos. Somos elegidos. Y vemos ahí de lo que hemos leído en Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
O sea, usted y yo no teníamos ni idea, ni conocimiento de que íbamos a existir. Y Dios ya nos había escogido. Antes de la fundación del mundo, imagínense. Y no es que solo pensó en nosotros y nos escogió, sino que ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, no, es cierto que nosotros decidimos, porque Él nos dejó el libre albedrío, decidimos abrir la puerta de nuestro corazón. Y muchas veces dice, yo elegí seguir a Cristo. Yo elegí aceptarle. Yo elegí, pero realmente nos eligió Él. ¿Sabe por qué? Lo dice la palabra. ¿Y quién trató con nosotros y nos ablandó ese corazón duro de piedra? Fue Él. Entonces nos escogió Él. Él puso a las personas que oraran por nosotros. Él puso a las personas que nos hablaran de Cristo. Él puso los medios. Él puso los tratos. Todo lo que hizo para hacernos entrar en razón. Entonces, ¿quién escogió a quién? Él nos escogió. Entonces vemos que somos bendecidos y somos ¿qué? Somos elegidos. Elegidos, escogidos por Él. ¿Y qué es ser elegido? Alguien que ha sido seleccionado no solo por uno más, sino que seleccionado ¿para qué? Para un propósito especial, pero no seleccionado por cualquier persona, sino por el Todopoderoso. Así que usted y yo somos bendecidos con toda bendición y somos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más está en nuestra identidad? Que hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados. Vemos que en Efesios 1:5 habla de esto. Dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vea qué maravilloso. Él es quien nos ha adoptado. Y en ese amor predestinado por Él, Dios, sabiendo que había habido desobediencia por parte de nosotros como seres humanos, que dijo, ¿verdad?, que dio las reglas en el jardín del Edén, y aún así se presentó la desobediencia, la mentira, y el Señor es tan grande en misericordia que aún habiendo pasado eso, vino el Señor y creó ese plan de salvación. O sea, no éramos merecedores. Y a través de ese plan que Él creó y su Hijo Jesucristo, que Él fue que entregó su vida obedeciendo al Padre y por amor a nosotros, usted y yo tenemos acceso a la salvación, a ser adoptados como hijos de Dios. No existe un amor más puro que el de nuestro Señor. Entonces vemos lo maravilloso de esto, que somos bendecidos, elegidos y también adoptados. Y que ser adoptado no solamente decir, este es mi hijo ya, sino que con la adopción viene una transformación espiritual. Que ocurre cuando, ¿qué? Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor. Cuando nosotros recibimos al Señor, el Espíritu Santo transforma nuestra vida. Nosotros, decía el otro día, que nosotros tenemos que manifestar de qué reino pertenecemos. Y quien nos transforma, pone su esencia en nosotros. Entonces nosotros, en ese espíritu, manifestamos lo que Dios quiere y no lo de la carne. Entonces, el adoptar significa que también nos transforma. Entonces, somos bendecidos, somos elegidos por Él y también somos adoptados. Además de adoptados, somos
perdonados. Vemos que Amén. En Efesios 1:7 dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia, perdón. Vemos qué maravilloso, dice que en quien tenemos redención. O sea, el único que nos ha podido redimir, nos ha podido limpiar es nuestro Señor Jesucristo. Y por esa sangre, por ese sacrificio es que usted y yo tenemos perdón. ¿Y perdón para qué? Para salvación. Perdón por gracia. Vemos que somos bendecidos, somos elegidos, somos adoptados, pero también somos perdonados. Y Él es el único que nos puede perdonar todo pecado. No hay nadie fuera de Él que nos pueda perdonar. Ser perdonado es tener remisión de los pecados por parte de Dios, donde se elimina la culpa, la consecuencia del pecado, permitiendo la reconciliación con Dios. Si se fija, cada una de las partes de nuestra identidad lleva un paso de ejecución del propósito de Dios, de Él para con nosotros. Entonces, vemos que somos perdonados por Él. Y eso es lo que hace que usted y yo tengamos paz en nuestro corazón. Y muchas veces el enemigo quiere quitarnos esa paz, quiere poner incertidumbre, quiere poner aflicción. Hay que acudir al Señor. El Señor nos ha perdonado. Y si algo no ha estado bien, también tenemos que venir delante de Él y pedirle perdón. Porque solamente Él puede perdonar. Hay que estar gozosos, llenos de alegría, porque en Él tenemos ese perdón, porque en Él tenemos esa toda bendición. Hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo y hemos sido adoptados para transformación y nos ha perdonado de todo pecado. En esa identidad que tenemos en Cristo Jesús también Él nos ha redimido. Él nos ha redimido. En Efesios en ese mismo versículo que leímos anteriormente nos hablaba de esa redención, nos hablaba de ese perdón. Entonces, ¿qué es esa redención? Una persona que ha sido liberada del pecado y de sus consecuencias a través de la obra de Jesucristo. Es decir, el perdón con la redención van de la mano. Y como seres humanos, cuando venimos al Señor, necesitamos que el Señor limpie nuestro ser. Quite toda aquella carga que nosotros andamos. Y viene el Señor y lo hace. Entonces ahí somos perdonados y somos redimidos. También somos sellados. Somos sellados. En Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, una vez que nosotros creímos en el Señor, le recibimos en nuestro corazón, hemos sido sellados con esa promesa, sellados con el Espíritu Santo. Tenemos ese sello que usted y yo físicamente no lo podemos ver, pero espiritualmente sí. Espiritualmente somos identificados como hijos de Cristo, somos identificados cómo es que usted y yo andamos. Entonces vemos lo maravilloso de esta identidad que Dios nos ha dado, que somos marcados que somos marcados en esa confirmación del Espíritu Santo como propiedad de Dios y su pueblo. Así como las personas que le pertenecen al enemigo se identifican, nosotros nos identificamos con Dios.
Entonces nosotros somos identificados como propiedad de Dios, como su pueblo. Y hace un momento decíamos que su pueblo, ¿qué es? Es real sacerdocio, es nación santa, es pueblo adquirido por Él. Grandes cualidades, grandes descripciones de lo que somos. Y somos coherederos del reino. Somos sus hijos. Sus hijos. Entendemos lo precioso que es escuchar eso y decirlo. Somos sus hijos. Entonces, somos bendecidos con toda bendición. Somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Nos adoptó para ser sus hijos. Nos perdonó los pecados y nos redime. Y también somos sellados. Además de ser sellados, somos amados. Somos amados. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Vemos que Dios es grande en misericordia y eso también nos da una enseñanza a nosotros, que nosotros tenemos que hacer como es Dios. Claro, no en la perfección que lo es, pero sí representar cómo es Él, nosotros acá en la tierra. Y dentro de eso es esa misericordia tan grande. Como seres humanos muchas veces queremos enjuiciar, queremos juzgar, queremos sacar conclusiones de muchas cosas, pero eso no nos compete a nosotros como seres humanos. Eso simplemente le corresponde a Dios. Él es grande en misericordia. A mi mente viene aquella parábola de que el hombre que le perdonaron, una deuda. Y él tenía personas también que le debían a él, pero era menos. Y como ese rey, ¿verdad?, perdonó esa deuda, pero él no pudo perdonar. ¿Cuántas veces nosotros venimos delante del Señor queriendo que nos perdone tanto y nos dé tanto, y nosotros con egoísmo y con esa poca misericordia no queremos perdonar cosas pequeñas y tampoco queremos la bendición para el prójimo? Pero vemos que el Señor, que es grande en misericordia y que nos amó, entonces si en nuestra identidad está que somos amados, nosotros también tenemos que amar. Y amar como Dios quiere. No como nosotros creemos que está bien, sino como Dios quiere. Entonces vemos que somos bendecidos. Y dentro de todo lo que vamos viendo es que así como somos bendecidos, también nosotros tenemos que tratar de ser de bendición para otros. Que así como nosotros somos elegidos, también velar por los otros. Y todo lo que Dios ha hecho y cuando nos adopta, cuando nos perdona, cuando nos redime, todo eso también aportar para que otros sean transformados de la misma manera. La palabra dice que por gracia demos lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué significa esto? Que la identidad que usted y yo tenemos, también nos preocupemos porque otros que no están en Cristo la tengan, o aquellos que la han perdido la recuperen. Entonces somos amados profundamente por Dios. También somos salvados. Somos salvados. Dice Efesios 2:5: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún estando muertos en pecados. Nosotros no teníamos esperanza alguna, hermano. Estamos aquí es por pura misericordia de Dios. Porque su amor es tan infinito que nos alcanzó. Con ningún acto fuimos merecedores de su perdón. Él lo hizo por gracia. Y nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia. Por amor. Eso no tiene precio. No tiene precio alguno. Ahí no hubo un interés de por medio.
como a veces se acciona como ser humano, ¿verdad? A ver qué recibo. Él no lo hizo por eso, Él lo hizo por amor. Porque si bien es cierto, nos creó para alabanza de su gloria y para adorarle, pero Él aún si nosotros no estuviéramos, Él tiene quien le adore. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Él sin nosotros sigue cumpliendo lo que Él quiere cumplir. Él ya determinó lo que se va a dar en esta tierra. Ya está todo establecido en la palabra. Todo se va a cumplir. Algunas cosas se cumplieron, otras están por cumplirse. Pero todo se va a dar. Y se va a dar como Dios ha dicho. No hay manera de que usted y yo manipulemos nada, no. Él lo va a hacer como Él ha establecido. Así como cumple lo que Él quiere en usted y en mí, Él lo va a hacer. A veces lo que pasa es que se retardan las cosas. ¿Por qué? Porque no se está haciendo como Él quiere. Veamos el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se iba a tardar todo ese tiempo para llegar a la tierra prometida. No llegó en el tiempo determinado por Dios por la desobediencia. Por estar renegando. Por eso fue. Pero si hubiera seguido como Dios le indicó, hubiera llegado rápido. Entonces eso pasa muchas veces en la vida del ser humano. Dios ya estableció algo, pero ahí se está con las acciones reprimiendo lo que Dios ya estableció y se tarda más. Y no porque Dios lo quiso así, sino porque se está llevando la contraria de lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que usted y yo tengamos claro nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Y para qué nos ha escogido? Entonces vemos que somos salvos. ¿Y qué es ser salvo? Es tener la liberación del pecado. ¿Por qué se menciona tanto el pecado en el perdón, en la redención? ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos separa de Dios. El pecado es el que nos evita llegar a tener la certeza de ser salvo. Por eso es que se menciona tanto esto. Entonces Él, a través de la salvación, nos libera del pecado y de sus consecuencias, porque el pecado en sí es una cosa, pero tiene consecuencias también. Y que es otorgada por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Leíamos al principio que dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por tanto mérito ni cuántas cosas se hagan. Son importantes las obras, sí, porque dice en parte de lo que Él quiere que seamos. Él habla de visitar a la persona en la cárcel, en los hospitales, también de vestir al desnudo, de darle comida al hambriento. Pero por obras así son importantes, pero nadie es salvo. Hay personas que no están en Cristo y hacen grandes donaciones a iglesias, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la obra de Dios. Pero aún esa aportación tan grande sí es bendición para ellos. Pero eso no salva. Quien salva es Cristo. Y el que transforma es Cristo. Y el que da la identidad de la que estamos hablando es Cristo. Esa identidad no se adquiere por hacer una obra. Se adquiere por recibir al Señor en nuestro corazón. Entonces, recordemos que somos bendecidos, somos elegidos, somos adoptados, somos perdonados, redimidos, sellados, amados y salvados. Entonces a gozarnos más y a llorar menos. Porque hay bastante peso en esta identidad que tenemos. Lo dice la palabra. Ya se fijó que lo dice la palabra. Así que cuando pueda volver a leer Efesios 1 y 2, pues va a leer. Vemos lo especial que Dios nos dice que somos. Entonces no podemos andar ahí como que pues no valemos nada y es que tantas cosas que me pasan a mí, que ay, solo tristeza. Somos bendecidos con toda bendición. Somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Somos adoptados, somos perdonados, somos transformados por Él, somos redimidos. Somos sellados. Usted y yo representamos a Dios. Somos sellados. Somos amados con un amor incomparable.
y somos salvos. ¿Qué puede valer más que saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Qué? ¿Qué podrá tener más valor que eso? Así que si hay un problema ahí de registro de nombre, un nombre que tiene una letra más, una letra menos, que no le quite el sueño eso. Que lo importante es que el nombre no esté equivocado en aquel libro, en el libro de la vida. Y que en aquel día, todo esto que hemos dicho que es nuestra identidad en Cristo Jesús, es lo que nos va a identificar delante de Él. Si estamos o no estamos ahí. Porque si tenemos toda esta identidad, es porque estamos ahí. ¿Por qué? Porque si sabemos que somos bendecidos, a pesar de las dificultades, vamos a entender que somos bendecidos con toda bendición. Pase lo que pase, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Para bien, no para mal, para bien. Entonces, si la palabra dice que todas las cosas ayudan para bien, es que ayudan para bien. Y todo lo que está pasando o va a pasar es de bendición. Y el Señor en su misericordia nos eligió con un propósito. Un propósito que no lo determina nadie, lo determinó Dios. Por eso Él llama, Él da como Él quiere. Y nos debe llenar de gozo lo que Él nos quiera dar. Y lo que le da al hermano a la hermana también. Porque eso lo decide Dios, no lo decidimos nosotros. La bendición del hermano, como el Señor lo use, o lo que haga, o le agregue al hermano o la hermana, nos debe llenar de gozo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta identidad es nuestra, pero en conjunto todos formamos el cuerpo de Cristo. Y yo no creo que uno se sienta cómodo que algún miembro del cuerpo le pase algo. Con ese mismo sentir que velamos porque todo el cuerpo esté bien, así tenemos que velar porque como iglesia, como cuerpo de Cristo estemos bien. Entonces, y todos hemos sido elegidos por el Señor, hemos sido adoptados, hemos sido transformados. Tenemos ese sello del Espíritu Santo. Nos ama. Nos ama. No es que Dios tiene más amor para una persona y para otra. Somos los humanos los que muchas veces ponemos en duda cuando se dice que amamos a Dios y hacemos otra cosa. Y esa balanza para donde se inclina, pero Dios no. El amor de Dios es sincero, es puro. Y somos salvos. Salvos por gracia. Salvos por misericordia. Salvos por ese amor infinito que Él tiene para con nosotros. Entonces, vemos cómo es esa identidad. Y en resumida, ¿qué es esa identidad en Cristo Jesús? Que somos sus hijos. Somos sus hijos, coherederos del reino. Así que ahora siempre tengamos presente que además de un nombre, cuando dicen fulanito de tal, fulanita, ahí va el bendecido o la bendecida, ahí va el elegido o la elegida, ahí va el adoptado o adoptada, ahí va el perdonado o perdonada, ahí va el redimido o redimida, ahí va el sellado o sellada, ahí va el amado o amada, y va el salvo o la salva. No va solo un nombre. En todo momento no se nos olvide la identidad que Dios nos ha dado. Así que si alguien por ahí le anda diciendo que vale menos, que vale más, que y aquí no le haga caso. Sepa que usted tiene la identidad que Cristo ha establecido para usted y para mí. Si el enemigo le pone pensamientos ahí, que mira que no estás como el hermano, que mira tú que... No, reprenda eso. Reprenda eso.
Si puede, repita todo esto que hemos dicho en esta tarde. Son 8. Tan fácil de aprendérselo. Soy bendecida, soy elegida, soy adoptada, soy perdonada, soy redimida, soy sellada, soy amada y soy salvada. Apréndaselo. Y cuando vengan esas palabras por ahí, esas acciones, esos pensamientos, fuera en el nombre de Jesús, que yo sé lo que soy. Recuerde lo que es. Que somos hijos de Dios. Y que por su misericordia tenemos una identidad gloriosa. Bueno, y Padre Celestial que estás en gloria, Señor, en esta hora te doy gracias por este privilegio que me has concedido. Por la bendición, Señor, de hablar de tu palabra. Lo que has hablado, Señor, a mi mente, a mi corazón, a la vida de mis hermanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Cordero Santo, haciendo la obra que tú quieres, Señor, en cada vida, en cada corazón. Tú sabes de que hay necesidad en cada hermano, en cada hermana, Cordero Santo. Sé que siempre hay procesos, hay dificultades, Señor, pero tú nos has dado una identidad en ti, una identidad de victoria, Señor, una identidad de victoria en ti. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con esa toda bendición. Gracias porque nos has elegido, Señor, sin ser merecedores, nos has transformado, nos has perdonado, has cambiado nuestra vida. Nos has sellado, Señor, con tu Espíritu Santo. A pesar de nuestras fallas, tú nos amas con amor eterno, Señor. Y nos has dado esa salvación que nadie nos pudo dar, solamente tú. Gracias porque viniste, Señor Jesucristo, viniste a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y a través de ese sacrificio podemos tener el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por esa identidad que nos has dado. Esa identidad, Señor, espiritual, que nos identifica en todo lugar, hijos de quienes somos, hijos tuyos, Cordero Santo. Gracias por este día más de vida, Señor, esta oportunidad, y que tu bendición nos acompañe en todo momento y esté presente siempre tu palabra, Señor, tus promesas en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, y por todo lo que se puede hacer como ministerio, Cordero Santo. La honra y la gloria es para ti, porque nosotros no estábamos en nuestros planes, Señor, estar en este ministerio, pero desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú ya lo tenías planeado. Y nos has unido, Señor, con esos lazos de amor y misericordia. Bendice a mi hermana también, Señor, que va a continuar orando. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios me les bendiga, bendecidos, elegidos, adoptados, redimidos, salvados, sellados con el Espíritu Santo.